Babilonia, 600 años antes de Cristo, un rey tirano gobierna sin piedad, hasta que un día se enfrenta cara a cara con Jesús. Muchas personas ni siquiera saben que Jesús estuvo en el Antiguo Testamento. Este evento ocurre en el libro de Daniel. El evento del libro sucede en Babilonia, una región gobernada por Nabucodonosor, quien era un tirano orgulloso y cruel. Disfrutaba enormemente torturar a sus víctimas y gobernaba el mundo antiguo como un dictador absoluto. Después de someter a Siria, volvió su atención hacia Egipto, su principal adversario en ese momento. Como Judá estaba en el camino, era necesario deshacerse de él si alguna vez quería cumplir su ambición de gobernar sobre un gran imperio. Nabucodonosor emitió una orden para que un número de jóvenes judíos fueran entrenados para servirle como hombres de conocimiento y sabiduría. Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban entre los que fueron llevados cautivos. Eran conocidos por los nombres de Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor ordenó la creación de una estatua colosal hecha de oro. La estatua de oro que Nabucodonosor había encargado debió ser magnífica. Medía 90 pies de altura. Es posible que el rey la haya planeado para poder consolidar su poder, reuniendo a todos los niveles de su corte para una gran ceremonia. Estos gobernantes debían asistir a la dedicación de la estatua erigida por el rey Nabucodonosor y caer rostro en tierra para adorarla. Todos los que desobedecieran este mandato corrían el riesgo de ser lanzados a un horno en llamas y ser quemados hasta quedar crujientes. Todos obedecieron las órdenes de Nabucodonosor, ya que estaba determinado a establecerse no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema en la ciudad. Sin embargo, 3 de los hombres en la sala no se postraron, aunque todos los demás lo hicieran. Muchas personas no pueden imaginar que la presión social no fue fácil de soportar. Algunos caldeos vieron a los jóvenes hebreos de pie entre todos los que se postraron y corrieron a Nabucodonosor para informarle. La envidia se desprendía de sus acusaciones contra los 3 judíos que habían alcanzado posiciones de poder, a pesar del cautiverio, porque su fe les prohibía adorar a cualquier dios que no fuera el verdadero Dios de Israel. Los funcionarios menores de la corte vieron una oportunidad de eliminar a Sadrac, Mesac y Abednego, y no perdieron la oportunidad de hacerlo. Cuando Nabucodonosor se enteró de la situación, inmediatamente se enfureció. Es sorprendente que haya dado a los acusados una oportunidad de responder a las acusaciones en su contra. Esto puede indicar su consideración por ellos, pero no se equivoquen. El rey solo aceptaría una respuesta de sumisión total. Tenían 2 opciones: adorar el enorme ídolo de oro o perecer en el fuego. A pesar de sus elogios anteriores al dios hebreo, Nabucodonosor agregó: ¿Quién es el dios que puede librarlos de mi poder? La pregunta del rey, como antes, sería respondida eventualmente. Daniel, capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: Al escuchar esto, Nabucodonosor se enfureció y mandó llamar a Sadrac, Mesac y Abednego. Fueron llevados ante el rey, y él les dijo: ¿Es cierto que ustedes no adoran a mi Dios ni veneran la estatua de oro que he mandado hacer? Estos valientes hombres judíos desafiaron la orden directa del rey y se pusieron en manos de Dios. Su respuesta es bastante impresionante. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron: «Oh rey Nabucodonosor, aquí él conoció a un ser más poderoso que él. ¿Qué efecto tendría esto sobre él? Aún tenía confianza para exigir que otros lo adoraran, como si no hubiera visto nada». Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente y dijo: «Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan aquí». Entonces salieron Sadrac, Mesac y Abednego del medio del fuego. Los capitanes, gobernadores y consejeros del rey se reunieron alrededor de él y vieron que, en cuanto a estos hombres, el fuego no tuvo ningún efecto sobre sus cuerpos. Sus cabellos no estaban chamuscados, sus ropas no estaban quemadas ni dañadas, y ni siquiera olían a humo. Cuando el rey se dio cuenta de que los hombres que había condenado fueron divinamente rescatados, los convocó. Ni un solo cabello de sus cabezas se había quemado en el proceso. Es increíble que alguien haya sobrevivido,
incluso por un segundo, dentro del horno, cuando tantos otros murieron justo en la entrada. Dios puede librarnos de una prueba, o Él puede milagrosamente sostenernos y fortalecernos en un juicio. Quedamos impresionados con la fe de estos hombres en el verdadero Dios. Su respuesta en medio del juicio confirmó tres cosas: su inquebrantable creencia en el Dios de la Biblia, su confianza en el Dios que es quien dice ser y hará lo que dice que hará, y su fe, revelada por su confianza en aquel que tiene el poder de librarlos del mal. Su reconocimiento de Dios sobre el Rey más poderoso del mundo resultó en la revelación del poder supremo de Dios para los incrédulos. Su fe muestra que Dios es capaz de librarnos de nuestros propios problemas y pruebas. Como cristianos, sabemos que Dios es capaz de librarnos, pero también sabemos que Él no siempre actúa de esa manera. Según Romanos 5, Dios puede permitir pruebas y dificultades en nuestras vidas para construir nuestro carácter, fortalecer nuestra fe o por otras razones desconocidas. No siempre entendemos por qué estamos pasando por una prueba, pero Dios simplemente pide que confiemos en Él, incluso cuando es difícil. Job, a pesar de experimentar un dolor increíble, una agonía casi insuperable y sufrimiento, fue capaz de decir: aunque Él me mate, aún así confiaré en Él. También sabemos que Dios no siempre nos garantiza que nunca sufriríamos o moriríamos, pero promete estar siempre con nosotros. Debemos aprender que, en tiempos de adversidad y persecución, debemos adoptar la actitud de estos tres jóvenes. Pero aunque Él no quiera, queremos que sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has establecido. Daniel, capítulo 3, versículo 18. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego es una historia de fe, coraje y perseverancia. Nos recuerda que Dios está siempre con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Cuando enfrentamos desafíos, debemos tener fe en Dios y perseverar en nuestra fe. Sin duda, estas son algunas de las palabras más valientes jamás dichas. El hecho de que el fuego no consumiera a Sadrac, Mesac y Abednego sorprendió a Nabucodonosor. La cuestión es que, cuando caminamos por fe, podemos enfrentar el fuego de la persecución, pero podemos estar seguros de que Él está con nosotros. Él nos mantendrá en movimiento, eventualmente nos liberará, nos salvará para siempre. Cuando somos perseguidos o sufrimos dolor, podemos tener esperanza porque sabemos que esta vida no es el fin. La vida después de la muerte es su garantía para todos los que lo aman y le obedecen. Saber que pasaremos la eternidad con Dios nos permite elevarnos por encima del dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida. Durante siglos, niños y adultos han sido cautivados por la increíble historia de Sadrac, Mesac y Abednego, tres jóvenes que enfrentaron al poderoso rey Nabucodonosor. Las acciones de Sadrac, Mesac y Abednego en el libro de Daniel representan una respuesta común en nuestro tiempo: la desobediencia civil. Esto implica una oposición personal intencionada a un decreto gubernamental que viola las normas de Dios. Estaba claro que el rey nunca sería el mismo de nuevo. Abandonó al Dios que había adorado a favor del Dios del pueblo que anteriormente había perseguido. Exaltó al Señor e insistió en que sus súbditos no adoraran a nadie más que al Dios Todopoderoso. Los líderes piadosos deben pedirle al Señor que les muestre destellos regulares de su poder y gloria. Cuando Él hace esto, se vuelve mucho más sencillo canalizar nuestro celo en servir al único Dios que realmente existe. Daniel, capítulo 3, versículos 28 a 30 dice: Nabucodonosor respondió: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron la orden del rey y entregaron sus cuerpos, en lugar de servir o adorar a cualquier otro Dios, aparte de su propio Dios. Por lo tanto, decreto que cualquier persona, nación o lengua que hable algo ofensivo contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego será cortada en pedazos y sus casas serán hechas un montón de escombros, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Entonces, el rey hizo prosperar a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia.
Jesús es mencionado algunas veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no se le refiere por ese nombre, ni aparece de la misma forma que aparece en el Nuevo Testamento. No obstante, Él está presente en el Antiguo Testamento. La presencia de Cristo en el Antiguo Testamento se enfatiza en toda la Santa Escritura. Jesucristo validó el hecho de que el Antiguo Testamento contiene referencias a Él en Juan, capítulo 5, versículo 46. Después de ser confrontado por un grupo de autoridades religiosas, Jesús explicó que el Antiguo Testamento habla de Él. Si ustedes creen en Moisés, también creerían en mí, porque Él escribió sobre mí, dijo Él. De acuerdo con Jesús, la obra de Dios con el hombre desde el comienzo de los tiempos, todo apuntaba hacia Él. Otra vez, cuando Jesús demostró que Él está en el Antiguo Testamento, fue el día de su resurrección. Según algunos informes, más de 300 profecías del Antiguo Testamento apuntan a Jesucristo y fueron cumplidas por Él en su vida en la tierra. Estas incluyen profecías sobre su nacimiento único en Isaías, capítulo 7, versículo 14, su nacimiento terrenal, ministerio e incluso la manera en que moriría. Jesús impactó al establecimiento religioso cuando se levantó en la sinagoga de Nazaret y leyó Isaías 61, concluyendo con el comentario: «Este texto se ha cumplido hoy en ustedes». Lucas capítulo 4, versículos 18 a 21. La vida de José es otra que parece modelar la vida de Cristo. Muchos eventos históricos del Antiguo Testamento funcionan como símbolos de lo que Dios haría en el futuro a través de Cristo. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Abraham pronunció estas palabras proféticas en respuesta a la pregunta de Isaac sobre un cordero. Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, mi hijo. Jesús no solo se menciona en el Nuevo Testamento, también aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías prometido por Dios. Podríamos decir que Jesús es la razón de la Biblia. Él es la palabra viva. Toda la Biblia es un faro que nos señala la oferta de Dios de reconciliación, la esperanza del perdón y la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego es una historia de fe, coraje y perseverancia. Nos enseñan que cuando somos fieles a Dios, incluso cuando esto significa enfrentar la persecución, Él siempre estará con nosotros. Esta historia es también un tipo de Jesucristo. Él también fue fiel a Dios, incluso cuando eso significaba enfrentar la muerte. Fue crucificado por sus enemigos, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. La trayectoria de Sadrac, Mesac y Abednego es un poderoso ejemplo de devoción, valentía y resistencia. A través de sus vidas, aprendemos que la fidelidad a Dios puede requerir enfrentar grandes desafíos, pero en todas las circunstancias, Él permanece a nuestro lado. Esta narrativa es también una prefiguración de Jesucristo, quien demostró la misma lealtad inquebrantable al Padre. Enfrentando la hostilidad y la muerte en la cruz, Cristo ejemplificó la fidelidad suprema, y en su resurrección, Dios confirmó su eterna presencia y poder. Así como Sadrac, Mesac y Abednego emergieron ilesos del horno ardiente, Cristo emergió victorioso de la muerte, ofreciendo esperanza y redención a todos los que en Él creen. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que debemos siempre ser fieles a Dios, independientemente de las circunstancias. Envíe este video a un amigo, deje su me gusta y gracias por verlo.